Muy buenas a todos, nos encontramos en un nuevo video, en este caso en la sección de electrónica analógica, y vamos a estar hablando de la configuración base común con transistores NPN o PNP. La diferencia va a ser mínima, todos los cálculos van a ser muy similares, así que comencemos. Vamos a empezar hablando de las características que tiene un circuito base común, ¿sí? A comparación de lo que son las series de emisores, emisor común con RE sin puentear, o emisor común con dos resistencias en el emisor, la salida de entrada, ¿sí? La salida y la entrada van a estar en fase. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tener una tensión de salida negativa, no va a haber una salida que va a estar invertida respecto a la señal de entrada. Esto va a favorecer a que podamos amplificar sin una inversión de la señal de entrada reflejada en la salida, ¿sí? También vamos a tener una ganancia de tensión que va a ser bastante elevada. La ganancia de tensión, recuerden que se llama AB, ¿sí? La ganancia de corriente va a tender a ser menor a la unidad, a 1, ¿sí? La resistencia de entrada va a ser muy pequeña y la resistencia de salida va a ser mucho más grande que una en un emisor común, ¿sí? Y como decíamos, la salida del amplificador va a estar en fase con la de la entrada, que quiere decir que no va a haber un desfasaje o el desfasaje va a ser igual a 0, ¿sí? También tenemos un indicio de para qué nos puede servir, ¿sí? Como amplificadores de alta frecuencia, ¿sí? Y como buffer de corriente, ya que como no tenemos una ganancia de corriente relativa, o sea, no va a haber una ganancia de corriente significativa, y va a ser generalmente la I, va a ser aproximadamente 1, lo podemos usar como un buffer, es decir, la misma corriente, generación de corriente que teníamos en la entrada va a estar en la salida. No va a haber una amplificación realmente significativa de corriente, entonces se puede utilizar como buffer. Estas son las características de un base común. Ahora vamos a ver el circuito. Generalmente lo vamos a encontrar de esta forma, ¿sí? Si fuese NPN o PNP va a cambiar y va a estar reflejado solamente el dibujo, pero es similar, ¿sí? Pero fíjense que tenemos acá. Vamos a encontrarnos con transistor, ¿sí? En la base vamos a tener un capacitor que se llama C2, ¿sí? Y desde ese nodo, fíjense que tenemos un nodo entre la base y la parte de tierra, tenemos el capacitor. Enfrentado a ese capacitor tenemos una resistencia que se llama R2 y otra que se llama R1, ¿sí? Esas dos resistencias son las resistencias de polarización. Fíjense que están juntas, conectadas de cierta manera como un divisor resistivo, ¿sí? A la tensión de alimentación de corriente continua, perdón, ¿sí? Y a la vez, fíjense que desde colector tenemos la conexión a la resistencia de colector RC y a la alimentación de continua. Luego, desde este nodo tenemos un capacitor C3 y la resistencia de carga, que puede ser un parlante, un micrófono, lo que necesitemos conectar en esa salida, ¿sí? Perdón, un micrófono no, un parlante o alguna antena tal vez que quisiéramos amplificar para que tenga mejor señal. Y desde el otro lado lo que podemos ver en el lado izquierdo es que tenemos en el emisor, tenemos un nodo que va hacia la resistencia de emisor y desde la resistencia de emisor a masa, ¿sí? A la parte de abajo. Luego tenemos desde ese mismo nodo a un capacitor, la resistencia interna del generador y el generador, ¿sí? Ahora, este mismo circuito que tal vez es un poco complicado de verlo o de entenderlo, lo podemos transformar, ¿sí? O lo podemos dibujar de otra forma. Fíjense que acá yo les marqué unos puntos, ¿sí? Que, fíjense que tenemos A, B, C, D, no tiene nada que ver con la base común, con emisor, con colector. No, son puntos que marcamos, nodos específicos, para poder interpretar cómo es la conexión si lo tuviésemos que redibujar y verlo de una forma más simple, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que lo que estuvimos viendo recién se replica, ¿sí? Entre emisor, ¿sí? Entre el nodo de emisor, que es este que tenemos acá, que se llama A, y la parte de abajo, que es el nodo B, que lo vamos a tomar como la tierra, ¿sí? o masa, perdón. Acá lo que vamos a tener es este nodo. Y entre esos dos puntos, A y B, fíjense que tenemos RE. Entonces nosotros podemos ver lo mismo, ¿sí? Entre A y B, ¿sí? Saliendo de emisor tenemos RE, ¿sí?
Luego podemos ver, por ejemplo, acá tenemos la base, ¿sí? El nodo C, entre el nodo C y el nodo B, tenemos R2, ¿sí? Entonces podemos buscar eso, entre el nodo C, que era base, ¿sí? Y B, que es masa, ¿sí? Tenemos R2. Luego, entre el nodo C y el nodo D, ¿sí? Que es la conexión de la tensión continua, ¿sí? Tenemos R1. Entonces podemos ver entre el nodo C de base y el nodo D, que es la alimentación de continua, tenemos R1, ¿sí? Entonces de esta forma podemos ver que el dibujo se puede redibujar de esta forma mucho más simple, ¿sí? Siguiendo estos puntos. Por ejemplo, entre el nodo D y el nodo E tenemos la resistencia de colector. Entre el nodo E y el nodo D tenemos la resistencia de colector, ¿sí? Entre el nodo A, por ejemplo, y el nodo B, entre el nodo A y el nodo B, tenemos C1, RS y BS, que es esta sección que tenemos acá, ¿sí? Entonces nosotros podemos redibujar el circuito de una forma más visualmente más amigable. ¿Por qué? Porque fíjense que, por ejemplo, acá entre el nodo C y el nodo B, yo tengo el capacitor C2 y R2 que me quedan en paralelo de una forma más fácil de interpretar, que están en paralelo efectivamente. Entonces esto me va a facilitar a mí muchísimo poder después hacer el pasaje del circuito que nosotros tenemos en el circuito completo, pasarlo a continua y pasarlo a alterna, ¿sí? Así que comencemos a ver e interpretar cuáles son las mallas de entrada y de salida, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos esta parte que va a ser la malla de entrada. A comparación con emisor común y con colector común, ¿sí? Lo que podemos ver es que en el emisor ahora nosotros tenemos toda la malla de, la etapa de entrada, en donde tenemos la generación, tenemos el generador y la resistencia interna de este generador, ¿sí? Acá lo podemos ver de la misma forma, tenemos el generador y la resistencia interna del generador que está conectada, fíjense, entre emisor y base. Acá también está conectada entre el emisor y una simil conexión a la base, ¿sí? Entonces, después fíjense que tenemos la etapa de salida, en donde tenemos desde colector a masa, fíjense. Y acá también tenemos desde colector a masa, ¿sí? Pasando por el capacitor C3 y la resistencia de carga, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que este a simple vista es un poco más fácil de interpretar, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al análisis de continua, ¿sí? Que es bastante simple y muy similar a los que veníamos viendo. Lo que vamos a considerar es que BS, que es el generador de señal, ¿sí? Que nosotros tenemos acá en este circuito, vale la redundancia que estos dos circuitos son los mismos, solamente que redibujados de una forma más simple en este caso, ¿sí? Fíjense, este generador va a tener una señal igual a 0, es decir, que no va a haber una señal, no hay tensión acá en esta parte, y eso va a provocar que la frecuencia sea igual a 0 y que la reactancia capacitiva tienda a infinito, ¿sí? No es que el valor del capacitor es infinito, no existe un capacitor infinito, sino que la reactancia capacitiva, ¿sí? Valga un valor muy alto, ¿sí? Esto que va a significar que es como tener abierto los lugares en donde están los capacitores. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí se van a abrir, ¿sí? Entonces fíjense que si yo desconecto esas partes en donde yo tenía el capacitor, que es esta parte y esta parte, yo voy a poder simplificar el circuito de una forma bastante simple. ¿Por qué? Porque voy a empezar a eliminar y borrar todas esas partecitas que yo no necesito dentro del circuito para el análisis de continua. Fíjense que vamos desapareciendo todos los lugarcitos en donde teníamos los capacitores. Donde hay un capacitor lo vamos a abrir, ¿sí? Y el valor del generador de señal va a ser 0. Entonces a nosotros nos va a quedar estos dos circuitos que son bastante simples, ¿sí? Fíjense. Ahora, ya viéndolo de esta forma, fíjense, lo podemos ver desde el circuito original que nosotros teníamos o el que redibujamos para verlo más simple. A mí personalmente se me hace más simple esta forma de verlo, porque es mucho más fácil de interpretar visualmente. Entonces, fíjense, tenemos
este circuito, que lo que nosotros vamos a tener que calcular es la polarización por ese divisor de tensión que tenemos ahí, ¿sí? Recuerden que usamos divisor de tensión porque es la forma más fácil de polarizar sin que haya tantas pérdidas, sin que existan tantos conflictos en el diseño del circuito como con el resto de polarizaciones. Ya vamos a hacer otros videos sobre eso. Ahora, fíjense, la resistencia de Thevenin va a ser lo mismo que la resistencia de base, ¿sí? Les voy a dejar los otros videos para que vayan interpretando acerca de esto un poco más fácil. Pero la resistencia de Thevenin va a ser el resultado de hacer el paralelo entre estas dos resistencias, ¿sí? Entonces, yo voy a tener la resistencia de base o la resistencia de Thevenin, va a ser R1 en paralelo con R2. Y la tensión de Thevenin va a ser lo mismo que la BBB, que es la tensión entre este nodo, que es la base, ¿sí? Y masa, que generalmente es la misma que tenemos sobre esta resistencia. Entonces, yo voy a poder calcularla como un divisor resistivo. ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer la tensión que yo tengo aplicada en continua, que es la BCC, dividido esta resistencia, que es la que está frente a la resistencia de emisor, perdón, frente a la flechita de emisor, ¿sí? Es una forma de recordarlo siempre. Yo tengo la flechita de emisor y enfrente voy a tener una resistencia. Entonces lo que yo voy a hacer es BCC o B1, como lo llamen, ¿sí? Va a ser la tensión de continua, por la resistencia que está enfrente de la flechita de emisor, fíjense que está espejado, sobre la suma de las dos resistencias que yo tengo en el divisor resistivo, R1 y R2, ¿sí? Entonces me va a quedar que la BBB va a ser BCC por R2 sobre R1 más R2. Entonces acá yo tengo las dos primeras ecuaciones que puedo utilizar en el cálculo de continua de estos circuitos de base común, ¿sí? Ahora, vamos a ver estas dos cosas. Este circuito que yo tenía al principio, ¿sí? Lo puedo redibujar de esta forma. ¿Cómo? Reemplazando en vez de estas dos resistencias, ¿sí? Y esta alimentación BCC que tengo acá, toda esta conexión de esta parte, la puedo reemplazar por una resistencia de base y una BBB, ¿sí? Que va a ser una tensión de base, que van a equivaler a lo mismo que yo tenía acá, pero de una forma más fácil para poder analizar. Entonces yo lo que puedo hacer es dibujarlo de esta forma. Ahora puedo hacer el análisis de la malla de entrada, ¿sí? Que es esta BBB que nosotros calculamos, ¿sí? Y esta resistencia de base, fíjense que todo este círculo que a mí me queda acá me va a formar la malla de entrada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ir descomponiendo las caídas de tensión mediante las leyes de Kirchhoff para poder calcular la corriente de colector, que es la que a mí realmente me importa siempre en un análisis con transistores, ¿sí? Entonces, fíjense acá, vamos a aislar solamente esta sección. Teníamos la tensión BBB, se va a descomponer, porque esto es una tensión de una fuente, de una batería que tenemos alimentando con continua, ¿sí? Se va a descomponer en la caída de tensión sobre la resistencia de base, que se va a llamar BRB. Después, la caída de tensión que se produce en el diodo interno del transistor, que se llama BBE, ¿sí? Y la caída de tensión en la resistencia de emisor, BRE. Y por aquí va a fluir una corriente que va a ser la corriente de base IB. Entonces yo por ley de Kirchhoff puedo decir lo siguiente. La tensión BBB va a ser igual a la suma de todas estas caídas de tensión que nombramos recién, ¿sí? Y esta corriente que fluye la podemos utilizar en esta ecuación para poder reemplazar y obtener los datos que necesitemos, que generalmente va a ser la corriente de base, ¿sí? Se nos van a dar como incógnita generalmente la corriente de base, ¿sí? De colector, perdón, pido disculpas por ese error, ¿sí? Lo que vamos a tener generalmente como incógnita es la corriente de colector, ¿sí? Bien, entonces, desde aquí lo que yo voy a hacer es pensar lo siguiente, ¿sí? Por la resistencia de emisor en realidad va a pasar la corriente de emisor, ¿sí? Pero la corriente de emisor es igual a la IC, ¿sí? A la corriente de colector. Entonces por acá podemos decir que fluye IC. Entonces ya sabiendo esto puedo empezar a reemplazar por ley de Ohm los siguientes datos. La BRB, fíjense acá, que yo la puedo calcular, esta tensión, esta caída de tensión que hay en esta resistencia, la puedo calcular como
la corriente que fluye a través de ella, ¿sí? Por esa resistencia. A través de RB fluye la corriente de base. Y lo voy a multiplicar por la resistencia de base y me va a dar la tensión de la resistencia de base. Más la BBE, que es un dato que generalmente son 0,7 volt, ¿sí? Y en este caso la tensión de la resistencia de emisor, ¿sí? Que fíjense que por acá va a fluir IC, ¿sí? Entonces, como fluye IC, lo que voy a hacer es IC por RE, ¿sí? En estos cálculos se desprecian un montón de valores. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos valores aproximados de la corriente de colector. Una vez que tenemos esos valores aproximados, van a diferir mínimamente de los valores reales, ¿sí? Aún así, habiendo despreciado varios valores. Entonces, acá me va a quedar BBB igual a IB por RB más BBE más IC por RE. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo lo que puedo decir es lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos un dato que se sabe, que es una fórmula bastante conocida, que es la corriente de base, ¿sí? Es equivalente al valor de la IC de la corriente de colector dividido el HFE o el beta. Generalmente también se lo llama beta, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar, para no tener dos incógnitas de corrientes, como tengo IC y B, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo reemplazar en mi ecuación, en vez de colocar IB, puedo poner IC sobre HFE por RB, ¿sí? Entonces acá yo ya no estoy usando la corriente de base, porque tal vez es una incógnita y no la tengo. Y a mí lo que me interesa realmente es conocer la corriente de colector. Entonces reemplacé por este dato. Ahora lo que puedo hacer es sacar un factor común, IC, ¿sí? Y me va a quedar BBB igual a IC por la resistencia de base sobre el HFE o el beta, como lo quieran llamar, más RE, entre paréntesis todo esto, más BBE, ¿sí? Ahora, yo de acá voy a despejar el valor de IC, ¿sí? Paso para allá todo lo que me resta y fíjense que me va a quedar el valor de la ICQ, ¿sí? Si yo utilizo esta fórmula completa, voy a obtener el valor de la ICQ. En caso de no tener el valor, por ejemplo, del HFE o de RB, puedo despreciar este término, ¿sí? Vamos acá. Puedo despreciar este término que yo tengo acá y dejar IC igual a BBB menos BBE sobre la resistencia de emisor. Esto me va a dar un valor muy aproximado que me permite a mí poder calcular la corriente de colector e ir a buscar en el dato, en la hoja de datos del transistor, ir a buscar el valor del HFE y poder utilizar luego esta misma fórmula completa con el valor del HFE que yo haya obtenido, ¿sí? Les dejo también el video sobre cómo utilizar el HFE. Bien. Ahora, en el análisis de la malla de salida, lo que nosotros vamos a obtener es el valor, ¿sí?, de la BCE. ¿Qué quiere decir esto? Que es la unión entre colector y emisor. Vamos a tener una caída de tensión, que esta es la que nos va a decir si estamos trabajando en corte o saturación junto con la corriente de colector. Entonces va a ser muy necesario calcularla. La malla de salida va a ser desde la BCC, que es la tensión de continua, ¿sí?, RC, esta partecita del transistor, fíjense que está abierto, y la de resistencia de emisor. Ahora, ¿qué puedo obtener yo de acá? Voy a obtener los siguientes datos, ¿sí? A mí lo que siempre se me va a pedir generalmente es la corriente de colector y la corriente de, y la tensión entre colector y emisor, que es esta que tenemos acá, que se llama BCE, ¿sí? Ahora, ¿yo puedo utilizar las leyes de Kirchhoff como dijimos antes? Sí. ¿Por qué? Porque yo puedo decir y descomponer la BCC que está aquí aplicada, ¿sí? Se va a descomponer en la caída de tensión en la resistencia de colector, en la caída de tensión entre colector y emisor y la caída de tensión en la resistencia de emisor. Entonces yo lo que puedo utilizar es lo siguiente: descomponer la BCC en esas caídas de tensión, ¿sí? Y poder después desde aquí hacer un análisis con ley de Ohm. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la BRC, ¿sí?, y la BRE las puedo calcular, sí. ¿Por qué?
Porque yo anteriormente calculé la corriente de colector y por acá va a pasar la corriente de colector. Entonces el único incógnito que me va a quedar es esta tensión que yo tengo acá, que es BCE. ¿Qué quiere decir esto? Yo en mi ecuación puedo reemplazar, BCE no la conozco, pero sé que la corriente de colector que fluye por RC me va a dar la BRC, ¿sí? Entonces yo puedo hacer IC por RC va a ser BRC, ¿sí? IC por RE me va a dar BRE, ¿sí? Entonces acá yo nuevamente puedo sacar factor común IC, que es la corriente de colector, que calculamos en el paso anterior. Entonces, yo reemplazaría en este caso solamente con el valor de IC, los valores de la resistencia de emisor, de colector, y de BCC, ¿sí? Que siempre va a ser un dato, generalmente, y voy a poder obtener esta caída de tensión que es tan importante dentro de los transistores. Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta parte de este video, que es el análisis de continua. Vamos a dejar en el siguiente video anclado aquí arriba y en los comentarios para que puedan ver el siguiente, en donde vamos a hacer el análisis de alterna, porque ahí es donde vamos a poder calcular las resistencias de entrada, de salida y las ganancias. Para no hacerlo tan largo, lo hacemos en el siguiente video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.